Gusto tenerte aquí en Pulso Financiero. ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Flor Barragán, usted puntapié inicial, como siempre. Gracias, Willy. Janina, esta semana conocimos estos datos de actividad económica, de comercio exterior. ¿Qué estás viendo de todo lo que es macro Argentina y obvio siempre focalizado en lo que es tu métier, que es el comercio exterior? Bueno, hay mucho para analizar porque vos lo dijiste. Por un lado está la actividad económica y los datos lo que nos muestran que tenemos dos Argentinas y ahí entra el comercio exterior porque cuando yo miro los datos del EMAE veo que lo que está traccionando es el sector agropecuario, el sector de la minería, la extracción y cuando voy a las exportaciones que se conocieron unos días antes, lo que veo es que están creciendo las exportaciones en todos los rubros, fuertemente en lo que tiene que ver también con combustible y energía, traccionado por la crisis internacional. Pero un dato que me pareció interesante fue que hace ya un tiempo el INDEC publica el top 10 de los productos más exportados en ese periodo. Y el carbonato de litio entró con un 2%, pero entró en el top 10. Mira qué bueno. O sea, tenemos a la economía del conocimiento y a todo lo que mueve la economía del conocimiento vinculado con lo que es hardware, que está entrando, que está empezando a traccionar. Y eso también nos lleva a los datos mundiales. ¿Por qué? Porque contrario a todo lo que se esperaba por el tema de la suba de los aranceles, tuvimos la suba de aranceles más alta en 100 años. Y todo el mundo esperaba que ¿qué pasara? Que cayera el comercio. No, el comercio creció. Wow. Creció por segundo año consecutivo. ¿En volumen o en precio? En volumen, más de un 4%, creo que un 4,3%. Y el PBI mundial no llegó a ese valor, creció más que el PBI mundial. Y es el segundo año consecutivo que lo hace. Traccionado un 40% por la inteligencia artificial, pero no por el ChatGPT que todos pensamos, no. Está moviendo contenedores ¿con qué? Con todo lo que es microprocesadores, chips, minerales raros. Estados Unidos, que pensábamos que iba a tener un año muy malo en importaciones, volvió a batir récord de importaciones. Y China batió récord de exportaciones. Mirá. Los dos batieron sus récords. Es más, en Estados Unidos se acentuó el déficit comercial. Y en Estados Unidos lo que creció muchísimo es el desarrollo de data centers. Y eso fue lo que también acentuó el déficit comercial de Estados Unidos. Qué interesante. Me quedo ahí con, me gustó el dato del litio. Está bueno, a veces a los invitados les agarramos un dato y hacemos una nota. Claro, ¿viste? sí. Me pasa siempre. No, lo del litio, de que entró en el top 10 de productos exportados. Gran ladri. Sí, Escobar, mañana hay una nota que dice, Janina me contó que no sé qué. No, pero lo que está ocurriendo con el litio en Argentina es que ya hace varios años que se estaban generando nuevas mineras de litio, pero los precios venían muy bajos y ahora encima subió también un poco el precio y tenemos ahí otra estrellita en nuestras exportaciones. Claro, porque aparte tengamos que tener presente que Argentina tiene uno de los reservorios más importantes de litio, como lo tiene Bolivia, como lo tiene Chile, y es el momento para aprovecharlo. Justamente ahora, cuando Estados Unidos dejó de comprarle tanto a China, aún en este contexto sigue comprándole a China, porque no puede dejar de comprarle a China, diversificó sus proveedores, empezó a importar más del sudeste asiático, a lo que tiene que ver, por ejemplo, con Taiwán, y ahí tenemos una oportunidad de cara a lo que se viene, pensando en que avance el acuerdo de comercio y inversiones, también con lo que tiene que ver con la Unión Europea. Pensemos que la Unión Europea el año pasado, y principio de este año, terminó de cerrar acuerdos con el Mercosur, pero también cerró acuerdos con la India, que lo tenía trabado hace muchísimo tiempo. Claramente lo que estamos viendo es que el mundo está buscando nuevos proveedores y tratando de reducir su dependencia comercial. Y ahí Argentina tiene una clara oportunidad. Janina, ¿te dicen algo de vos que hablas mucho con empresas exportadoras, algo del dólar, que les complica el valor del dólar? ¿Qué escuchás? A ver, siempre el dólar sale en las conversaciones y lo que uno les trata de explicar que el tipo de cambio no puede ser lo que te defina si tenés o no tenés un negocio de exportación, porque si yo te devalúo y tu vecino, como suele pasar, devalúa, te licúe el beneficio que te daba la supuesta devaluación y además te genera un problema interno de costos. Sí. Hoy lo que la mayor parte de las empresas están mirando es: necesito que me bajen la presión impositiva, necesito que me bajen los costos productivos.
están más en ese tipo de detalle que tanto en el tipo de cambio. El tipo de cambio siempre lo tocan, pero hoy creo que la mayor preocupación es la carga impositiva, porque vos pensá que tenemos impuestos sobre impuestos, ahí están los ingresos brutos y las tasas municipales, y a diferencia de los impuestos nacionales, como por ejemplo el IVA, que hay todo un mecanismo de devolución para los exportadores, los impuestos provinciales se terminan exportando. Claro, sin duda. ¿Santi? Sí, yo te quería consultar en línea de eso que estás diciendo, ¿cómo está hoy la salud de las pymes vinculadas al comercio exterior? Tenés de todo. La realidad es esa, tenés de todo. Tenés empresas que fabricaban en la Argentina, importaban insumos y que hoy están complicadas. Tenés empresas que hoy están aprovechando para importar más insumos o para importar el producto semiterminado y darle una terminación acá. Tenés empresas que están aprovechando la oportunidad para buscar nuevos mercados porque están en sectores que justamente se ven beneficiados. No es lo mismo una pyme exportadora de un producto vinculado con lo que es el rubro alimenticio que una pyme que tiene que ver con el sector avícola, que el sector ganadero o que el sector industrial. También es importante ver de que las exportaciones de origen industrial, manufacturas, siguen creciendo. Es más, fueron el segundo rubro que más creció en marzo. Claro. Y ahí decías, el problema hoy son los impuestos. ¿Cuál es el peor impuesto para alguien que quiere exportar? Yo creo que no es para alguien que quiere exportar, sino para cualquier empresa. Yo creo que si les preguntás, todos te van a contestar que ingresos brutos, porque es distorsivo, porque te graba de una manera que es distorsiva y a eso tenés que sumarle que muchas veces las tasas municipales se calculan como un segundo ingreso bruto. Entonces ahí lo que vos tenés es muchísima pérdida de competitividad. Ni hablar de que eso se va trasladando en toda la cadena de valor de un producto y sumale los problemas de infraestructura que tenemos en la Argentina. Porque esa es la otra deuda grande que tenemos, que es el país es muy grande y la conectividad no es buena. Claro. Y sumamos, a veces sale, y esto lo dicen mucho los gobernadores del interior, sale más caro mandar el producto hasta el puerto de donde lo vas a exportar que el flete internacional. Yo la otra vez estaba mirando y en un documento de transporte terrestre, el flete desde un país vecino hasta la frontera, que sería el flete internacional, era ínfimo. Ahora, desde que cruzó la frontera hasta que entraba en la provincia, lo triplicaba. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y no digo que esto sea un problema de las empresas de logística, pero tenemos combustible, tenemos peajes, tenemos un montón de cuestiones ahí. Encima las rutas son un desastre. Aparte. Sí. Por eso digo, hay una deuda de infraestructura muy grande. Janina, yendo al tema del otro lado, importaciones, ¿ves que hay algún aluvión de todos los productos que se compran vía courier, Jane y todo eso? Bueno, eso no sé por qué se instaló tan fuerte de que hay un aluvión, porque yo veo los datos de las estadísticas y no es así. ¿Qué datos tenés? Mira, el mayor pico lo tuvimos en septiembre. 109 millones de dólares que se repitió en diciembre. En marzo hubo 107. Si yo tengo que mirar desde más o menos agosto esta parte, lo que veo es que se estabilizó entre los 90 y los 100 millones de dólares, que es menos del 2% del total de lo que se importa a nivel país, que también empezamos a comparar cuando vemos los datos del año pasado con una base muy mala, porque en 2024 no se podía comprar. Entonces sí veo un 200% de crecimiento contra nada. Ahora también tenemos que esperar al punto de inflexión que fue abril-mayo. ¿Qué pasó en abril-mayo del año pasado? Se liberó el cepo. Exactamente. Cuando se libera el cepo para las personas físicas, porque en realidad las empresas siguen teniendo restricciones cambiarias, y ese es otro problema grande que tienen las empresas, tanto importadoras como exportadoras, la gente empezó a tener la posibilidad de poder pagar con la tarjeta de crédito y pagar los dólares, y eso bajó también el costo y les dio más tranquilidad a la gente de hacer una operación de compra, y se fue familiarizando, y también fueron mejorando los tiempos y todo. Pero yo no veo un aluvión, lo que veo es una normalización, una estabilización de una herramienta más para comprar, que no es un porcentaje alto dentro de lo que es el e-commerce argentino, porque no es un porcentaje alto, y al contrario, está como estabilizado. Si vos me decís que de un mes saltamos de 107 a 250, te digo, bueno, ahí sí, ¿qué pasó?
miremoslo. Bueno, igual hay un tope, no puedes traer más de, no me acuerdo el límite. No, o sea, como podés persona- traer lo de más de $400, pero ahí tenés que pagar más impuestos. Exacto, Claro. pero igual después tenés un tope. Son 5 envíos al año 5 envíos calendario. al año. Ay, 3.000 creo que era, ¿no? El 3.000. tope, Sí, sí, hay un claro. tope. O sea No. que en total podrías traer $15.000. Sí. Es un montón. Y cuando vos hablas con los operadores logísticos, te dicen que el ticket promedio no supera los $70. Ah, mira. Buen dato ese. ¿Y cantidad de envíos tenés? No. No, cantidad de envíos no. Lo que pasa es que eso es muy particular porque también hay una realidad. Por courier, o sea, Bueno, lo que pero es... lo sacamos. Si te da 100 millones y hay el ticket promedio 70. Sí, pero te iba a decir, hay un dato que también hay que considerarlo. Muchas veces se traen bajo régimen postal, o sea, el régimen simplificado, no que es el courier. Bajo régimen de courier se traen cosas que no tienen que ver con la compra de una persona particular, sino que hasta es una empresa que se está trayendo rápido un insumo que necesitaba. Entonces, no todo lo que viene por destinación simplificada y por DHL, por la empresa que sea de Sí. courier, es algo que compró una señora en su casa con Sí, un yo tengo celular. una amiga que trae un repuesto de un auto y no consigue acá. Por eso. Bueno, lo trae para su auto, pero a Sí. veces me traigo un repuesto por una máquina que si no tengo parada la planta. Exacto. A eso también hay que apuntar, que hay que diferenciar, no todo es comercio. Le decimos a la banda streamera que nos está siguiendo y como siempre muy firme, que preguntas sobre todo lo que sea esto de courier que seguramente tienen, y traer y comprarse afuera, aprovechen este momento porque estamos con una experta, repetimos, Janina Lojo, que está aquí con nosotros en Pulso Financiero. Santi. Sí, Janina, yo te quería leer esa pregunta de Ángel Padilla. Dice, nuestro comercio exterior padece de una serie de costos extras que funcionan como para arancelarias privadas o del mismo Estado Nacional. Las generan quienes en diferentes nichos tienen posición dominante. ¿Qué te sugiere esa? Ahí lo que tenés es que se ha reducido mucho, es la famosa desburocratización o simplificación del comercio. La realidad es que ha bajado mucho la intervención del Estado en las operaciones de comercio exterior previas. Por ejemplo, el hecho de que yo ya, si tengo un reglamento técnico, no tengo que presentarlo en el momento que ingreso, sino que tengo que cumplirlo para comercializar el producto, a mí me baja el costo, porque si no yo antes tenía una demora. Inclusive, voy a contar algo que parece ilógico, pero vos, depende del reglamento técnico, tenías que mandar un técnico a la planta de tu proveedor en otro país a certificar el proceso. Y eso ya no se pide. Imagínate el costo de mandar a una persona a certificar en el exterior. Claro. Eso se eliminó. Todavía siguen habiendo muchísimas cuestiones burocráticas, sí, no todo se solucionó. Vamos con 2 años y medio de administración que tuvo que ir solucionando un montón de problemas, y también hay cosas que no se pueden eliminar. Después, con respecto a lo que pueden ser nichos, ahí entra toda la discusión de los que son dumping, y lo que vemos en lo que son los derechos anti-dumping es que se está haciendo revisión cuando llega el vencimiento de la medida, y si realmente no hay un daño a la industria, no se están renovando automáticamente. Entonces, ese fue el famoso caso de el aluminio, ahora que se excluyó en el caso de calzado un tipo de Eso, calzado justo te iba a específico consultar, de lo que sí. es el antidumping. Sí. Se está revisando, o sea, se está analizando realmente si corresponde o no corresponde, si hay daño o no hay daño a la industria. Y eso también baja los costos. Sí, Janina, yo ahí te quería consultar por esto que mencionas, eso del antidumping para la importación de zapatillas deportivas desmontadas, eso fue ayer. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, marcas como Topper van a utilizar materia prima china para hacer las zapatillas. Lo que pasaba era que ellos te podían traer el calzado semiterminado, ahí lo que te aclara es que no pueden ser de cuero, calzado semiterminado, pero tenían que pagar el derecho antidumping. Ahora, al excluirlo, no tienen que pagar esos $15 adicionales, el resto del calzado mantiene el derecho antidumping. Lo que te plantea la resolución de la Comisión Nacional de Comercio Exterior es que era muy bajo el nivel de importación, pero además también había un problema que requiere ese tipo de calzado deportivo una tecnología que en el país no está disponible. Entonces los peticionantes lo que pedían era, bueno, déjame traerlo porque no llego a desarrollarlo en la Argentina. Perfecto. Janina, que ahí hay una persona que pregunta que tiene un laboratorio que debe tener de China un equipo, pero lo debe recertificar en ANMAT sí o sí, por más que otro proveedor lo haya certificado. ¿Es así? Eso es, si no tenés un certificado de los que están aceptados dentro de los que se validan, porque a veces pasa, hay certificados internacionales que ahora se están convalidando. Si vos no lo tenés que traer
y tenés que hacer la Certificarlo. certificación. Lo que podés hacer es certificarlo de manera local, con un costo más bajo, lo podés traer a la Argentina, poner que tenés el certificado, lo estás gestionando, lo vas a gestionar en Argentina y te queda. Igual, a ver, que otro proveedor haya hecho el trámite, a vos no te da la certificación. Cada importador tiene que gestionar sus propias certificaciones. Bien. Y volviendo al tema, bueno, hablabas del courier, los datos, más a nivel general de importaciones, ¿hay una lluvia de importaciones? No, es más, en marzo del año pasado, cuando comparo marzo del año pasado con este marzo, tengo un 1,7% de variación interanual. 6 mil millones de dólares de importaciones, un saldo comercial positivo desde hace más de 28 meses, y lo que se sigue marcando y se sigue sosteniendo es el 70% de lo que se importa es bienes de capital, insumos, piezas, partes y bienes intermedios, o sea, es para producir. Dentro de lo que es, yo también me puse a mirar el desglose del top 10 de lo que es importaciones, lo que sigue traccionando muy fuerte son los vehículos, lo cual tiene lógica porque tenemos un intercambio con Brasil. Bienes de consumo, por el contrario, yo lo estoy viendo que cada vez disminuye y creo que tiene relación un poco con el tema de la demanda interna. Como está muy frío el tema de la demanda interna, hay stock en el mercado. Y también hay una dificultad de la que se habla poco, porque todos hablamos de que se flexibilizó el cepo, pero para las empresas el cepo sigue existiendo, Claro. porque no hay pago anticipado. Y ningún proveedor de China, después que dejamos 50 mil millones de dólares de deuda, nos va a mandar un contenedor con mercadería si no se lo pagamos antes. Claro. Entonces, para Juancito, que quiere arrancar para importar, es muy difícil porque no puede pagar anticipado a través del banco. Tiene que salir a operar con CCL, cosa que quizás no lo conoce. Claro. Tiene que conseguir una financiación de importación con el costo adicional que eso implica. No es tan sencillo. Es más, muchas consultas que vos recibís que quieren empezar a importar terminan quedándose sin concluir por esto, porque sigue estando este cepo. Y Janina, mucho se queja sobre todo de la UIA y algunos empresarios en particular de que hay una, ¿cómo te puedo decir? Una apertura indiscriminada de la economía argentina, que hay que nivelar la cancha primero, etcétera, etcétera. ¿Se abrió mucho la economía en estos 2 años y pico de gestión de Milei? Me refiero obviamente a aranceles y trabas que había para arancelarias. Mira, el nivel arancelario no bajó sustancialmente en promedio, porque tuve reducciones. Primero se hizo una reducción, que eso es importante remarcarlo, hay una reducción en principio a tratar de también nivelar con el Mercosur, porque teníamos muchos aranceles por encima de lo que tenían nuestros socios comerciales. Qué disparate. Particular. También muchas veces con aranceles altos a insumos, que eso se buscó solucionar. Después sigue habiendo ventajas, por ejemplo, aquel que trae para producir determinado, y es mi pyme, no paga al momento de oficializar ni IVA adicional ni ganancias. Lo mismo pasa cuando vos traes productos de la canasta básica. Eso se apunta también a tratar de solucionar problemas de lo que es la economía local. Pero cuando yo miro el indicador base, que sería analizar cuál es el nivel de apertura de la economía argentina, no cambió mucho con respecto a antes. Y estamos muy por debajo de, por ejemplo, Brasil. Brasil, Wow. Que de por sí es cerrado, ¿eh? Que es cerrado. Seguimos siendo uno de los países más cerrados Del mundo y de Latinoamérica. Por el tipo de economía que nosotros tenemos, tendríamos que tener un mayor nivel de interacción, de comercio con el resto del mundo. Eso es más importaciones y más exportaciones. Lo que no se termina de entender a veces en Argentina es que para poder vender tenemos que comprar. Sí. No hay otra opción. Fíjate lo que le pasó a Estados Unidos. Estados Unidos dijo, subo los aranceles y de esa manera voy a solucionar mi problema de déficit comercial. No lo solucionó. Rompió nuevamente el récord de importación de bienes y de importación de servicios. Una batalla perdida, claro. No soluciona el problema la suba de aranceles. El problema de la apertura comercial es que puso en evidencia todos los problemas que teníamos nosotros en nuestra economía. Es aceptable que sí, arrancamos más abajo porque tenemos los problemas de los impuestos, tenemos los problemas de infraestructura, teníamos un ajuste de tarifas que eso golpeó todo el sector productivo.
Es cierto, yo veía a alguien que preguntaba el tema de las terminales. Es cierto, hay un problema con las tarifas de las terminales. De los puertos. De los puertos. Es cierto que tenemos temas de financiamiento, porque para una empresa es muy difícil el tema de los créditos, las líneas de financiamiento. El mercado es complicado, es un mercado chico. Entonces, Pero sí, es un mercado muy chico encima Argentina. es un mercado muy chico. Yo la otra vez leía que, creo que fue en la década del 90, corregime, seguramente vos tenés mejor precisión, nosotros teníamos un mercado mucho más importante que Perú. Y ahora creo que Perú nos duplica o nos triplica. pero Es impresionante. Te pasó por arriba con la apertura y el rol que tienen las exportaciones en la economía peruana. Santi, vas a preguntar algo. Sí, Janina, ahí dice, no es tan difícil, hay poca lluvia de importaciones porque aquí en Sorongo le vendes. Te quería preguntar, Que lo leyó Referia. el principal problema hoy, aparte del impositivo, es demanda, costos o acceso a financiamiento. ¿Cómo lo analizas vos? Yo creo que es una combinación. Hoy creo que el diagnóstico no puede ser de un solo factor, sino que es de multifactores. Lo que le pasa lo que le pasa a la economía local se traslada a las exportaciones, se traslada a las importaciones y es multicausal, no tiene una sola causa. Tenemos impuestos altos, siguen siendo altos los impuestos, tenemos problema de infraestructura, tenemos problema de demanda, tenemos problema de crédito. Es un combo. Tenemos que aprovechar que la macro se está acomodando, se está equilibrando para empezar a mirar esa micro, que es la que necesita que el número macro no se quede nada más que en un número macro, que llegue al bolsillo de la gente. Flor. Y ahí tengo muchas preguntas, pero voy por el lado... Trata de no ser como acá el natural de Medellín. Porque le dicen, porque acá dicen en el chat, si no vendes un sorongo. Lo lees re seria. Tan textual. Claro, sí. Información empírica, un paper chequeado. No, te quería preguntar por China, porque ahí, ¿cómo competimos con China? Esa pregunta me la hacen mucho últimamente, porque claro, cuando vos abrís la economía, lo primero que mirás es China. Primero también hay que entender que China se está reconvirtiendo en cuanto a qué es lo que está vendiéndole al mundo. Dejó de ser el productor de productos y ahora está apuntando a ser la fábrica de fábricas. ¿Qué significa eso? Que está empezando a vender para que el resto de los países monten sus propias fábricas. Está vendiendo cada vez con mayor valor agregado, ¿sí? Los precios de China tuvieron que bajar significativamente por la cuestión de los aranceles. Se calcula que bajaron un promedio de un 8%, eso como consecuencia de que tenían que relocalizar sus productos. Pero para mí la competencia con China no puede ser por valor, porque tienen economías de escala que nosotros no podemos igualar, por precio, pero sí por lo que sería el diferencial, que yo te puedo dar que un producto chino no te va a dar. Yo pongo siempre el mismo caso porque para mí es de referencia. Y si alguien ya me escuchó, lo va a escuchar repetido. Perdón, pido disculpas. El público se renueva, dice Mirta. En Santa Fe hay una fábrica muy grande que vende directamente llave en mano, líneas de montaje, líneas de ensamblado. Y ellos no compiten con China. Ellos compiten con Italia y con Alemania. Y venden de manera local y exportan a toda América. Mira. Y vos me decís, ¿cómo? Porque para colmo es un bien de capital. O sea, claro, demuestran que se puede exportar bienes de capital desde la Argentina. Ellos te montan la línea, o sea, llave en mano, te van a tu fábrica, te la instalan, te capacitan al personal y se van. Y después, si tienen que hacerle algún mantenimiento, vuelven. Y lo hacen desde acá, con todas las dificultades. Ahora, la visión... Hace unos años atrás empezaron sobre el techo de la nave principal, montaron paneles solares. ¿Por qué? ¿Cuál era uno de sus problemas? No saber cuánto iban a pagar de energía. Claro. De esa manera, uno de los factores que incide, que es la energía, lo tienen ya desde el principio de año, ya saben cuánto van a gastar en energía. Claro. Flor, perdón, voy yo. Janina, porque acá pareciera que venimos de Suiza, ¿no? Argentina en la actual gestión, ¿no? Comparame cómo era era exportar, importar en la gestión de Alberto, más allá de las coimas que había, etcétera, lo que está saliendo ahora. Extendieron el secreto de sumario. Sí, lo extendieron, una vergüenza. Pero bueno, más allá del caso CIRAS, importaciones y coimas, que dicho sea de paso, en la gestión de Cristina, la segunda gestión también había esa brecha y esa, si querés... Las de Jai se llamaban en ese momento. Y si querés, esa picardía
o corrupción directamente con la compra de dólares oficiales y a quienes habilitaban. Y sobre todo habría que mirar quienes estaban en el central, no en la presidencia solo, sino también en la línea, y ahí te das cuenta de los principales involucrados en esa época. Pero bueno, no quiero entrar en detalles. Pero más allá de eso, quería que me grafiques un poco, que vos que conoces al detalle, cómo era exportar e importar en la gestión de Alberto Fernández y cómo es ahora. Es diametralmente opuesto. Yo me reía el otro día porque cuando salió el tema de las ciras, justo había subido un video que decían vuelven las ciras, pero no de la manera que vos pensás, y muchos me dijeron el susto que me pegué. El susto. Metió un hook que generó miedo. Claro. Después me di cuenta, ¿no? O sea, estaba en el texto, pero la gente escuchó antes de leer. La gente ve el título y no lee, después ahí no lee más. Y era muy difícil. Yo a veces digo, la locura por la que pasamos, nos adaptamos a todos los argentinos. Uno se levantaba a las 7 de la mañana, por ejemplo, porque sí, a ver, la condición de pago anticipado para un país como Argentina es prácticamente sine qua non siempre, en cualquier momento de la historia. Es muy difícil conseguir de que te financien una importación. Tenés que tener mucha relación. Entonces vos te levantabas. Vos primero tenías que lograr que te aprobaran la CIRA, ¿sí? Podías estar... Se suponía que en 90 días como máximo te la podían aprobar. Pasaban los 90 días, se te caía la CIRA, la tenías que volver a pedir, no te la habían aprobado nada. O teníamos la CIRA y adentro tenías licencias no automáticas y licencias automáticas. O sea, un engendro muy particular. Te la aprobaban. A todo esto, todos los meses se renovaba. Yo sé que hay un concepto que nos hemos olvidado, que se llamaba capacidad económica financiera. Sí, me acuerdo de eso. Lo pusieron CEF. para... CEF. Que lo daba la entonces AFIP. La entonces AFIP, vos a principio de mes entrabas y de golpe te aparecía CEF $1. La fórmula de la Coca-Cola creo que era más fácil de descifrar que cómo calculaban el CEF. O sea, $1. ¿cuánto podías importar? ¿Cuánto podías operar? Operar en función, que algo en realidad era una traba para que no accedas al mercado cambiario. No accedas a nada, porque vos con $1 no podías pedir una sola, porque automáticamente querías pedir la CIRA y te daba error, te decía que no podías ni siquiera pedirla. Si lograbas pasar todo eso y te la aprobaban, en un momento, primero, el otro día también me hacían acordar, tuvimos CIRAs categoría A, categoría B, o sea, si tenías categoría A podías pagar cuando querías, si tenías categoría B tenías que fijarte cómo tenías que pagar, tenías cupo para pagar. En un momento salió lo del swap con China, entonces te decían, si haces la CIRA con yuanes te vamos a aprobar más rápido, vas a poder pagar. Mucha gente salió a hacer la CIRA con yuanes y no le aprobaban el pago, no le habilitaban el giro al exterior. En un momento salieron esas cuentas donde vos metías la plata hasta que te autorizaban el pago, porque se te iba actualizando con el dólar para que supuestamente no se te desvalorizara, porque había gente que importaba con $1. No nos olvidemos que hubo devaluación durante todo 2023. Claro. Y hubo gente que importaba con $1 de 200 y después tenía que salir al mercado con uno de 500. Y ni te cuento el que le quedó la deuda y había importado con $1 de 200 y terminó teniendo que pagar con $1 de 800, de 1000. Terrible. Pero vos... Suponete que habías logrado tener la CIRA aprobada y querías pagar. Te daban una fecha de acceso. Entonces vos ese día a la mañana te tenías que levantar, entrar a Arca y validar. Y te daba el ok. Y presentabas todo en el banco, o sea, hacías el boleto, todo eso se hace por plataforma, presentabas todo en el banco, lo mandabas, calendarización si ibas a hacer un pago más de $10.000, un chiste, o sea, en comercio exterior sí, $10.000 es un vuelto. Y... el banco te rebotaba la operación porque el día que te iban a acceder al mercado te habían borrado la fecha de acceso, entonces ya no podías pagar, no tenías novedades. Y presentábamos reclamo por muela, nos cansábamos de presentar reclamo por muela. ¿Qué es muela? Muela es la multinota electrónica aduanera y presentábamos... Sí, yo dije, el dentista. Tenías que ir para importar tenías que ir al dentista. En Argentina puede pasar cualquier cosa. ¿Qué es muela? ¿Era mercado? No, es una multinota electrónica aduanera que se hace cuando vos querés hacer un pedido. Entonces había salido que si vos no tenías fecha tenías que presentar un pedido para que te cargaran la fecha, que no te la cargaban. Ni te cuento el que quería pagar un servicio, porque nos olvidamos que la otra pata que hace funcionar el comercio exterior son los servicios, entre ellos el flete. Los que querían pagar un flete tenían que cargar también, en vez de la CIRA, tenían que cargar la CIRACE,
Y la Sirase tampoco te la aprobaban y nos pasábamos cargando Sirases y no te la aprobaban. La diferencia entre cine y Sirase, ¿cuál era? De servicios. Servicios, únicamente para servicios. No pagabas un servicio ni de casualidad. Las navieras no te querían, empezaron a decir que te iban a cobrar dólar billete, que no iban a dejar de prestar servicio, que contrataran el servicio en el exterior. Un lío, realmente fue una epopeya. Es bueno recordarlo esto, porque parece que, digamos, me parece como que si viniéramos de no sé, Singapur, que es una economía muy abierta, muy eficiente, ¿no? Y que si no, viste, y ahora empezamos, no, mira esto, mira lo otro, pero hay que ver de dónde venimos también, y venimos hace poco, hace 2 años y menos de 6 meses. Pero vos te acordás que hubo un momento que no había estén, que no había insumos médicos para las operaciones, que no había envases, o sea, las fábricas producían pero no tenían los envases. Muchas fábricas que tenían problemas para producir porque les faltaba un insumo. Muchas empresas productoras de medicamentos veterinarios que traen principios reactivos del exterior no podían. Lo peor que te podía pasar es estar haciendo una obra, arreglando tu casa, porque vos ibas y te decían, es lo que tengo acá, olvídate, si te faltó, te compraste una caja menos, la pintura... la cerámica, lo que fuera, tenías ese problema. Y también estaba el problema de los precios, porque la gente no sabía cómo preciar, porque si vos no sabés cuándo vas a pagar, ¿a qué tipo de cambio pones el precio? Porque ¿cómo cerrás tu costo? ¿Con qué tipo de cambio? Lo haces en dólares, ok, pero el momento de venderlo yo no lo vendo en dólares, lo tengo que vender en pesos. ¿A qué tipo de cambio lo hago? Eso también incentivó muchísimo a que los precios se inflaran. No, estamos es bueno, la verdad, me encantó, Janina, que lo recuerdes, sobre todo con el nivel de precisión y también con las anécdotas y los ejemplos, porque si no parece, viste, que venimos de vuelta de Singapur y que esto era el país ideal y que ahora estamos como un desastre. No, pero aparte... Obviamente queda mucho para hacer. Queda muchísimo, no podemos pretender ser Singapur, ser Suiza en 2 años y medio, 3... Tampoco sé si el modelo para Argentina es el de Singapur, es el de Suiza. Yo te digo por un nivel de apertura nada más. Lo que digo es, queda mucho por hacer, pero también de dónde venimos. Porque antes de las CIRAS, bueno, tuvimos las CIMI que fueron como la flexibilización de las de JAI, pero las de JAI hubo que padecerlas también, porque no te las aprobaban las de JAI. Las de JAI... Si no pagabas. Bueno, obviamente. Pero las de JAI eran tortuosas. También estabas meses y meses, inclusive a veces de JAI, de productos que ni se producen en el país, que vos decís, acá no hay industria de nada, ¿qué sentido tiene? Lo que pasa, la raíz de todo eran dólares que no tenían, o que se iban obviamente, porque pisaban el tipo de cambio, emitían pesos, pisaban el tipo de cambio, obviamente empezaban a escasear los dólares, y más que trabas por una cuestión de protección a algún sector, era... No querían largarte los dólares y venía la elección. Pero más allá de eso, vos te acordás, en la época de las de JAI, la locura esa del viaje a Angola. Sí. Tengo un par de anécdotas de ahí que es impresionante. Bueno, pero en ese momento lo que se fomentó fue que un montón de empresas que no tenían nada que ver compraban cualquier producto en el mercado local y lo exportaban para que les firmaran las de JAI. Así era la política de Moreno, que si exportás podés importar. Y eso no es generar exportaciones genuinas ni negocios genuinos, porque eran cosas puntuales que hacían y se cerraba. Eso no es generar realmente un negocio sostenible en el tiempo, hacer apertura de mercado. No, era un intercambio. Te compro esto, lo vendo y así puedo traer el insumo que necesito para producir. Vos sabés que tengo una anécdota, para que estoy averiguando una cosa, para darte el dato preciso, acá con el chat GPT, que en el viaje hacia Angola, obviamente era el viaje, la razón del viaje era, bueno, quedabas bien con Moreno y tenías más probabilidad de que te autorice una importación, ¿no? Bueno, va un empresario, me contaron la historia, que fabrica calefactores para promover en Angola la venta de calefactores argentinas en Angola. Temperatura promedio en Angola. Yo estaba pensando en eso. Iba por ahí, claro. Hace calor todo el año, me dice acá el chat GPT, la variación estacional es baja, los meses más calurosos pueden ser enero o marzo, los más frescos, igual cálidos, son junio y agosto.
En zonas costeras es entre 27 y 30, en promedio anual del país es 21 y 22. De hecho, creo que varios, para ahorrarse plata, los dejaron ahí las muestras de calefactores, porque en realidad era el viaje a Angola era un mecanismo para estar cerca de Moreno, quedar bien con él y que te autorice alguna importación. Ahora mirá la locura que estamos viendo. Por eso digo, nos vamos olvidando porque nos adaptamos y después, yo digo, todo lo malo lo olvidamos, nos quedamos con lo bueno porque lo sobrevivimos, pero a veces tenemos que ser un poco más justos también con la actualidad, porque si pasamos de tener que sufrir todo eso ahora, y bueno, ahora estamos mucho insólito. mejor. Más allá de que falte mucho por hacer. Julio dice de la banda streamera, dice Janina tiene conocimientos sin dudas y sus conversaciones nos dan argumentos para debatir con los mentirosos socialistas, dicen. Janina, un lujo tenerte aquí en Pulso Financiero. No. Mil gracias por venir.